De generalidades de leucemia, por ahí es medio reiterativo, pero es como para que tengan una idea de las cosas básicas, digamos. La idea era dar generalidades de leucemia y hemocomponentes, o sea, transfusiones, como una generalidad. Más o menos lo que, digamos, lo que es la leucemia es la proliferación de células hematopoyéticas con autorregeneración espontánea e indefinida. Esto se da o sea, es lo que nosotros por ahí, ustedes los que me han escuchado dar algún informe, es decirle a los padres que la célula naturalmente crece, se desarrolla, se mantiene en el tiempo y va a una apoptosis o una muerte programada. Esta célula de leucemia, por algo que no se sabe hoy en día, esa apoptosis o muerte programada no la produce y empieza a autorregenerarse y a multiplicarse. Todos esos dibujitos son de células, digamos, de blastos linfoides. Esto puede ser una mutación a nivel de la stem cell, lo que origina ese clon leucémico, y hay algunas alteraciones genéticas que pueden predisponer... ¿Se ve bien? No, pues no se ve el puntero. Pues yo estoy acá señalando como que algunas alteraciones, digamos, genéticas que lo pueden predisponer, que son muchas de las que nosotros estudiamos cuando hacemos el diagnóstico, pero que sin embargo que tengan una no quiere decir que el chico ya nació con ese riesgo de tenerlo, sino que a veces tiene esa mutación genética y que se llama la teoría del segundo golpe, digamos, o segundo impacto, que nace con algo predisponente y frente a algún evento que no se desconoce, que puede ser estrés o digamos, está estudiado también el fenómeno de estrés, porque ustedes, como verán, muchos de los pacientes cuando uno interroga o algo pasó algo, un padre se separó o algo, entonces ese segundo impacto puede ser desencadenado por algo externo. Otras veces no, digamos. A nivel de la médula, de las células madres, digamos, pluripotencial o de la célula madre sanguínea, tenemos, digamos, la división de las células de la sangre que nos van a ir a producir los dos tipos de leucemia que tenemos, que son las leucemias de tipo linfoide o mieloide. El precursor linfoide es el que va a dar origen a los linfocitos B y T luego en periferia, y es el más frecuentemente que origina leucemia, que es el que va a dar los blastos tipo L1, que son los blastos de leucemia linfoide. Y el precursor de la célula madre mieloide es el que después da origen al glóbulo rojo, a los neutrófilos y a los monocitos, que da origen a la leucemia mieloide. Lo más frecuente obviamente es la leucemia de tipo linfoide, un 80% de los pacientes tienen leucemia de tipo B y un 20% leucemia de tipo T. Dentro de las leucemias mieloides, que son entre un 15 y un 20%, que son menos frecuentes, un 15 o un 20% son las leucemias promielocíticas agudas o M3 con la clasificación antigua, que se clasificaban en 6 tipos de leucemia. Que esta es como la que tenemos ahora, bueno, ahora no está internada, pero es Pereira Ludmila. Por ahí la han visto, Pereira Martina. Por eso en realidad los puse como para después hablarle un poquito de leucemia promielocítica, pues está bueno saber alguna generalidad. En realidad uno lo que tiene que saber es que las leucemias, lo más frecuente en los chicos por la edad, es leucemia linfoide de tipo B, que son en general las que mejor le van. Sin embargo, a este tipo de leucemia, que es la M3 mieloide, les va mejor que a las linfoides, pero al resto de las mieloides les va peor. Bueno, la incidencia de cáncer es de 120 a 140 casos por millón de niños menores de 15 años, son 1.300 a 1.400 casos nuevos por año, es la primera causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 15 años y la tasa de mortalidad fue de 4,4 por 100.000, en menores de 15 años son más o menos 450 muertes por cáncer por año. La sobrevida libre de eventos es entre un 60 y un 70% en la Argentina, según los datos del Registro Oncológico Argentino, versus un 80% a nivel mundial de los países obviamente mejores que nosotros, digamos, hay muchos que les va peor todavía. Obviamente que si bien tenemos todo para tratarlos, la mortalidad se relaciona obviamente a complicaciones secundarias del tratamiento, que donde entran en juego las infecciones, que son la principal causa de muerte, los efectos tóxicos del tratamiento y las recaídas. La presentación clínica de leucemia en general es variable, si bien esto es lo que está descrito en la bibliografía, también vemos chicos que vienen con nada de 2 o 3 días y que aparecieron y se sintieron asténicos, digamos. Pero lo más frecuente es que hayan tenido un antecedente de fiebre, que estén cansados, asténicos, que ya no caminaba, no se levantaba, dolor en las piernas, que pueden presentarse con dolores articulares, muchas veces el diagnóstico diferencial es de alguna patología articular o que están siendo estudiados por patologías articulares. Los nenos más chiquitos es negarse a caminar o que los padres notan que los hacen más upa.
que obviamente que es debido a la infiltración del periósteo, del hueso y de la articulación. La médula ósea está adentro del hueso, a nivel del hueso esponjoso, entonces obviamente que genera dolor eso, porque va ocupando espacio todas esas células que van desarrollándose. Asociado en general con un examen hematológico normal, en general el dolor óseo se ha visto que precede muchas veces a lo que se ve en el examen de laboratorio, que muchas veces los chicos son chicos que venían consultando por dolor óseo y cuando se les hace un laboratorio se les ve alguna citopenia. Sangrado, bueno, el aumento de los órganos donde hay linfocitos, a nivel del hígado, del vaso y los ganglios son los sitios extramedulares más frecuentes comprometidos. Pérdida de peso, astenia, masa mediastinal se pueden presentar, pero sobre todo en las leucemias de tipo T, que son en general, uno lo sospecha cuando son chicos más grandes, adolescentes, que suelen tener el compromiso mediastinal a nivel del timo. Compromiso del sistema nervioso, que no es tan frecuente, los síntomas que nos pueden hacer pensarlo son hipertensión endocraniana, parálisis de pares craneales, compromiso ocular, síndrome hipotalámico, menos infrecuentes, diabetes, ataxia, ya sería una masa muy grande, pero una de las causas, o sea, cómo pensamos el compromiso del sistema nervioso, primero que, bueno, si el chico está neurológicamente bien, nosotros le hacemos la PL para estadificar de inicio si el líquido cefalorraquídeo tiene algo, y después el fondo de ojos, que nos dan signos indirectos de hipertensión endocraniana. Si uno sospecharía que puede tener signos de hipertensión endocraniana, no debiera hacerle la PL de inicio, debería hacerle una imagen y ver que no tenga nada que comprima y que genere peor, digamos, que le hagamos peor haciéndole la punción. El compromiso ocular se ve como hemorragia retinal, infiltración del nervio óptico, iris, retina, o sea, puede haber de todo. Las leucemias se clasifican en compromiso del sistema nervioso en grado 1, 2 y 3, y el compromiso a nivel de, digamos, ocular, de fondo de ojo, se asume como un estatus 3, digamos, un compromiso del sistema nervioso central. El compromiso de testículo en forma, o sea, que sea visible, es poco frecuente. Es más frecuente en los niños muy chiquitos y en los adolescentes, en las leucemias tipo T, en las leucemias hiperleucocitarias y con masa mediastinal, que son todas las tipo T en general, son hiperleucocitarias y con masa mediastinal. En general no se les hace de diagnóstico ecografía testicular ni punción. Antes, hace 8 años, 9 años, se les hacía ecografía testicular y si había algo se punzaba y se veía compromiso testicular. Porque hoy se sabe que puede haber compromiso testicular, el tema es que no permanezca, digamos, si el testículo visiblemente no está palpable, va a ser como el resto del cuerpo, si la leucemia remite, va a remitir. Lo que sí es un sitio obviamente de recaída. 25% de los pacientes presentan el diagnóstico de infiltración subclínica, dolor o engrandamiento testicular por infiltración leucémica o por hidrocele, por compresión linfática por los mismos ganglios regionales. No se realiza biopsia al diagnóstico y la recaída testicular es un 10%. Renata Piccoli Sí, Piccoli tenía recaída testicular unilateral porque se sacó un testículo izquierdo y se biopsió el derecho, que el derecho no dio nada, igualmente visiblemente el agrandado era el izquierdo, y recaída medular. Es una recaída combinada, que es de peor pronóstico que una testicular aislada, digamos. ¿Sí? El diagnóstico, bueno, de inicio es un hemograma, donde sospechamos la citopenia y vemos al microscopio los blastos, la punción de médula ósea, que es el diagnóstico definitivo, en donde nosotros hacemos como un primer estudio la morfología, que es ver al microscopio las células enfermas, que por ejemplo esto se podría tomar como una célula sana y esta como una célula enferma, o sea, uno ve la diferencia de tamaño, ¿sí? Eso es más difícil de explicar, pero por ahí. Eso es mayormente así, digamos, se ve así la diferencia de tamaño. El estudio de citoquímica, que citoquímica es hacerle una coloración a eso que vemos al microscopio con unas tinciones especiales, que según la célula, si sea linfoide o mieloide, se tiñe con un colorante. Las células linfoides son Paz positivas, o sea, tienen esa coloración rosada con una tinción, y las mieloides no. Eso se usaba antes cuando no había citometría, este era el diagnóstico, ahí terminaba, no había más nada, y con uno podía decir Paz positiva linfoide y Paz negativa mieloide y empezaba el tratamiento. Hoy en día esperamos a la inmunomarcación, que la inmunomarcación se hace mediante citometría de flujo, que lo que hace es ver la capacidad de las células de pasar por unos haces de luz que miden tamaño, dimensión, complejidad de la célula, y eso nos hace un gráfico digamos, un gráfico según toda la división celular normal, si no se desarrolla normalmente, si se va a conglomerar a un tipo celular,
nos marca bien todas las paredes de la célula y nos hace el diagnóstico definitivo. El estudio se completa con citometría, con el estudio citogenético, que es hacerle el cariotipo hematológico al paciente, que nosotros esto lo mandamos a la Academia de Medicina, que se hace con una muestra con heparina de sangre de médula, donde cuentan que todos los cromosomas estén normales. Hay algunos tipos de leucemia que tienen alguna alteración en algún cromosoma, y eso nos va a marcar pronóstico a favor o beneficioso o no. Cuando tienen pocos cromosomas también es de mal pronóstico, digamos. Y la biología molecular, que es ver el producto de fusión que se observa en sangre de esa alteración morfológica, digamos. A nivel de sangre, la biología molecular ahí ha avanzado mucho. Hasta en el protocolo que es el que estamos haciendo nosotros, se hacen solamente 4 arreglos moleculares, y ahora ya se están haciendo casi 12 arreglos moleculares para ver cómo intensificar o no el tratamiento, que va a ser el nuevo protocolo que Dios quiera salga en vigencia este año, si no el año que viene, pero ya a nuestros pacientes ya se les está haciendo todo esto y nos envían el informe con todo. Hoy en día usamos la clasificación del protocolo del Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia Agudo, que se basa en el BFM, que es a nivel europeo, digamos, un conjunto de países que participan, donde se basa en esto la clasificación en cuanto a riesgos y demás de lo que nosotros hablamos cuando un paciente ingresa. Cuando un paciente ingresa a la sala, lo primero que vemos es la edad del paciente. Esto nos va a clasificar a los pacientes en 3 grupos de riesgo, que son riesgo estándar, riesgo intermedio y alto riesgo. Al inicio, o sea, el día 1, lo único que podemos decir nosotros del paciente es si está entre 1 a 5 años, puede estar en riesgo estándar; si está menor de 1 año o mayor de 5 años, en riesgo intermedio, y por edad solamente nos vamos a quedar ahí. Y en alto riesgo vamos a requerir, para decir que el paciente de inicio es alto riesgo, de todos estos estudios que mandamos al inicio, que son los que hablé anteriormente. Si tiene una translocación 922 o 411, que eso se ve en el cariotipo, ya sería de alto riesgo. Si tiene, si tiene poquitos cromosomas, que sería una hipodiploidía, también sería de alto riesgo. Y después vamos a empezar con la primera evaluación, desde que el tratamiento se basa inicialmente en corticoides hasta el día 8, que luego los pacientes empiezan el tratamiento por vena. Y al día 8 nosotros evaluamos solamente si los blastos, que son esas células que teníamos en sangre, que las veíamos y las contábamos, si están menos de 1000 en sangre periférica o más de 1000. Si los pacientes tienen menos de 1000 blastos, siguen en el riesgo que estaban. O sea, si el paciente era riesgo estándar, sigue en riesgo estándar; si era intermedio, sigue en riesgo intermedio. Y si tiene más de 1000 blastos, ya pasa a ser un paciente de alto riesgo por mala respuesta al día 8. Después a los pacientes, el día 8 hacen la primera dosis de quimioterapia, y al día 15 se los vuelve a evaluar con médula ósea, ahí va a depender de lo que nosotros llamamos enfermedad mínima residual, que se vuelve a hacer con citometría, y nos va a decir si el paciente tiene menos de 0,1% de enfermedad, va a seguir en el mismo grupo de riesgo. Si tiene entre 0,1 y 10%, va a permanecer en el riesgo intermedio, o va a pasar al riesgo intermedio, y si tiene más del 10%, va a pasar al riesgo alto. Eso nos va a cambiar después de los primeros 2 meses de tratamiento. O sea, los 2 primeros meses de tratamiento son lo mismo para todos los pacientes, independientemente del riesgo que tengan. El tiempo total de tratamiento de la leucemia por vena es más o menos entre 6 y 8 meses, dependiendo de las demoras. Entonces esos 2 primeros meses van a ser para todos iguales. Y la tercera evaluación es el día 33, que en este protocolo que nosotros estamos usando, en realidad, si uno negativiza la enfermedad el día 15 o permanece en el mismo riesgo, no debería hacerla. Hoy en día se está haciendo ya la enfermedad el día 33 a todos, a pesar de que no deberíamos, porque ya se sabe que si por ahí es poquita la enfermedad que queda y no la negativiza el día 33, es un paciente mal respondedor y vamos a tener que intensificar el tratamiento después, o haciéndole un trasplante o viendo alguna otra alternativa terapéutica. El esquema más o menos básico del tratamiento de leucemia es una primera fase que nosotros llamamos protocolo 1A, que se basa en corticoide y después en el próximo filmina se los pongo, y 4 semanas de tratamiento por vena. La fase 1B, que es 1 mes de tratamiento, cada 4 días, descansan 3 días, 4 días, descansan 3 días. Y después, acá es donde nosotros podemos decir el paciente en qué riesgo está. Si el paciente es de riesgo estándar o de riesgo intermedio,
va a ser metrotexate por 4 dosis, o sea, va a ser 2 meses de tratamiento más por metrotexate cada 15 días, o sea que se espacía bastante el tiempo de internación. Y si el paciente es de alto riesgo va a tener que hacer 6 bloques. Por eso ustedes por ahí cuando ven las historias, bueno, este paciente está post tercer bloque o post cuarto bloque, tienen que hacer 6 casi todos. Solamente no van a hacer 6 bloques los de alto riesgo si van a trasplante, que en un mundo ideal deberían hacer 3 bloques y luego trasplante. Que la verdad que está difícil porque por los tiempos del trasplante para un lugar público a veces los pacientes terminan haciendo 5 o hasta 6 bloques y después el trasplante. Después de terminar esta segunda etapa de que nosotros llamamos intensificación, hacen lo que se llama el protocolo 2, que es muy parecido al principio, casi un mes de tratamiento, y después pasan al mantenimiento, que toman pastillas o vías orales, que son estas, 6 mercaptopurina y metrotexate, y se les hace punciones lumbares. Todo esto es hasta cumplir 2 años del diagnóstico. O sea, si el paciente se diagnostica el 20 de julio del 2022, hasta el 20 de julio del 2024 va a tener que seguir con medicación vía oral. Por eso el tiempo total de tratamiento son más o menos 2 años y la etapa por vena, que sería esta, sería más o menos entre 6 a 8 meses. Bueno, acá les puse más o menos el esquema de lo que es la inducción, que es donde ustedes más los ven por ahí, porque después ya les vas perdiendo el rastro. El mayor riesgo de infecciones y demás es en inducción y después en protocolo 2, que es muy parecido a la inducción, que se basa en un esquema de corticoide a 60 metros cuadrados día, que lo hacen durante 29 días. Esta curvita quiere decir que a veces empieza, si tienen muchos glóbulos blancos, a veces empieza de a poquito hasta que al día 8 debería estar a la dosis máxima. Vincristina, que es una medicación que se da por vena en push, se dan 4 dosis, una dosis por semana. Daunorubicina, que también se da por vena una vez por semana, son 4 dosis. Y asparginasa, que en realidad hasta hace 2 años se usaba la asparginasa, que eran 8 dosis, que es la asparginasa nativa. Hoy en día no hay en el mercado asparginasa nativa, entonces los pacientes están haciendo lo que se llama el Oncaspar, que es una asparginasa recombinante, que obviamente sale 10 veces más, pero equivale una dosis a 4 de estas, entonces hacen 2 dosis nada más. Y esto sería lo que sería la etapa 1B, que se basa en una medicación que es la ciclofosfamida, que la hacen al día 1 y al día 30, y después hacen 4 dosis de citarabina una vez a la semana, descansan 3 días, vuelven a hacer 4 días, descansan 3 días, vuelven a hacer 4 días, así 4 veces. Todo esto lo hacen todos los pacientes que tengan leucemia, sea riesgo estándar, sea riesgo intermedio o riesgo alto. Y después de terminar estos 2 meses de tratamiento es donde dividimos en alto riesgo o no. Esto más o menos es como generalidad, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, más o menos todos tienen idea, más o menos si todos han rotado, más o menos algo han visto de eso. Pero por ahí nunca nos no, esto, sí. La figura. Vuelve pegada a la pared. Claro. Sí, están pegadas en la pared, ¿viste? Entonces por ahí, nosotros en la ficha hematológica, a pesar de que es denso, siempre arriba, por ahí cuando les toca por guardia, nosotros ponemos bien marcado qué día está de bloque, está día más 13, más 14. Uno espera que los pacientes, cuando hacen quimio, arrancan la quimio, no bajan las... Un paciente para empezar un bloque tiene que estar con buena condición hematológica, idealmente. O sea, debería tener buen recuento de plaquetas, buen recuento de blancos, no estar infectado. Y más o menos empiezan a hacer la quimio, que el bloque dura 6 días, y más o menos al día 10 o 12 debería bajar sus defensas. Entonces, en general ustedes lo llaman por neutropenia febril post-bloque. Está post-quimio de tal fecha que empezó con fiebre. Va a estar con 0 neutrófilos, o sea. Bueno, y después les puse una generalidad de leucemia promielocítica aguda, que es la que tenemos la otra nenita que ahora se fue de alta, pero si bien no es tan frecuente la leucemia mieloide, dentro de las mieloides son la única que para el hematólogo es una urgencia, porque la leucemia promielocítica aguda genera sangrado en forma aguda y los pacientes se mueren en las primeras 24 horas si no se les hace soporte transfusional. Entonces, si bien el paciente tiene una alta chance de remisión completa, mira, hoy en día está en un 90, un 95%, es el que más altas tasas de mortalidad tiene en el primer momento. Es un subtipo de leucemia mieloide, que es un 10 o un 15%. El diagnóstico se hace por morfología, principalmente, que es ver al microscopio, que tienen, esta es la célula, ¿no? Y tienen citoplasma, esta es una célula ideal de un libro, porque en la vida real no están así. Tiene esto que se llaman bastones de Auer, que son como estos palitos que tienen en el citoplasma, y muchos gránulos, ¿sí? Todo el citoplasma lleno de gránulos. Nosotros deberíamos empezar el tratamiento viendo esto nomás, sin esperar la citometría, porque en la espera de la citometría el chico se desangra, digamos, ¿sí?
Bueno, el diagnóstico se hace con citogenético porque un pedacito del cromosoma 15 se va al 17 y a la inversa, y por biología molecular porque eso que generan los cromosomas generan un producto en la sangre de fusión que es el PMLR alfa, que es lo que se ve, la proteína, el resultado de esa fusión. Fue descrita por primera vez en el año 1957 por este señor que reportó 3 pacientes con una enfermedad de curso fatal y tendencia al sangrado. Clínicamente es frecuente la presencia de coagulopatía por consumo con riesgo de muerte al diagnóstico. En 1985 la introducción del ácido transretinoico o ATRA abrió la nueva página en la historia del tratamiento porque antes no existía y solamente se hacía soporte transfusional. Es la única leucemia que se trata no con quimioterapia, sino que se trata con estos agentes que lo que hacen es como madurar la célula. La célula, el promielocito en realidad es dentro de la etapa de la maduración mieloide, es el tercer glóbulo, digamos, hasta llegar a un glóbulo blanco, es la tercera etapa en la maduración. Entonces, en realidad, en vez de irse a esa muerte programada, empieza a reproducirse y frenarse y no producir los neutrófilos, no producir todos los metamielos, los callados, que son toda la maduración mieloide. La coagulopatía está producida por las células neoplásicas porque esos liberan en sus gránulos, liberan productos que generan hipofibrinogenemia severa y trombocitopenia severa. Todas las leucemias nosotros habitualmente las debemos mantener durante inducción arriba de 20.000 plaquetas. Las leucemias promielocíticas las deberíamos mantener arriba de 50.000 plaquetas. El tratamiento debe comenzar inmediatamente sin confirmación del diagnóstico porque se ha visto que es peor no hacerle que hacerle y genera en su patogénesis un proceso trombohemorrágico, o sea, por un lado te va a sangrar y por el otro lado se va a trombosar. Esto está determinado por las propiedades de las células leucémicas y su interacción con otras células, detiene la diferenciación mieloide y prolonga la sobrevida, que es más o menos lo que yo les decía, activa el promotor del factor tisular a nivel del endotelio, entonces todo eso genera trombosis también, y aumenta la expresión de anexina 2 y de S100, que estas proteínas están más a nivel de las células endoteliales de la microvasculatura cerebral, por lo cual se podría explicar el riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digamos, a nivel de los gránulos del blasto, digamos, tienen actividad por un lado procoagulante y por otro fibrinolítica, entonces hay que estar en un equilibrio entre eso. Antes de esos dos, digamos, que no lo vamos a saber, digamos, por eso se les impone enseguida el ATRA y se les transfunde plaquetas. A veces se les da también tranexámico, o sea, si el paciente viene con sangrado o algo. Siempre que uno sospecha leucemia promielocítica debería comenzar el ATRA con plaquetas menos de 30.000 y fibrinógeno menos de 50. No sé, estos son datos de adultos, digamos, en realidad nosotros plaquetas menos de 50.000 ya lo transfundimos, ¿sí? Y fibrinógeno menos de 50 debemos hacer transfusión de crioprecipitados, plaquetas entre 30 y 50.000, idealmente 50 por lo menos los 10 primeros días, crioprecipitados y plasma fresco congelado. También se podrían usar concentrados de fibrinógeno y ácido tranexámico. La leucemia promielocítica tiene alta probabilidad de curación. Los esquemas de tratamiento incluyen el ATRA con el sostén de los hemoderivados y la quimioterapia basada en antracíclicos, que sería la citarabina o la mitoxantrona, pero que se da en los casos de que las leucemias promielocíticas son de alto riesgo, que son cuando las leucemias promielocíticas tienen muchos glóbulos blancos. En general, una característica de la leucemia promielocítica es que se presentan con pocos blancos. Son pacientes que ingresan con 500, 1000 blancos, 10.000 plaquetas. Es raro, pero puede pasar que vengan con 100.000 glóbulos blancos. En esos casos sí se les da quimio para reducirlo más rápidamente. Y es la única neoplasia curada con tratamientos dirigidos a esa alteración molecular, que son derivados de vitamina A y derivados de arsénico, o sea que no usan quimio, sino lo que hacen es ir a darle un golpe a la célula para madurarla, para llevarla a ese freno que lo tiene, desarmarlo y llevarla a producir neutrófilos. Por eso, en realidad, los pacientes en el hacer este tratamiento, un paciente que ingresó con 300 blancos, 500 blancos, al día 10 de tratamiento va a tener 50.000 glóbulos blancos. Porque empieza a madurar todo eso que tiene frenado y te hace lo que se llama el síndrome de diferenciación, que los glóbulos blancos están bajitos, empiezan a desarrollarse y a madurar y tenés el riesgo después de que te aumentan mucho, digamos, y bueno, tenés algunas complicaciones que las veremos en urgencia, en la otra clase. Bueno, eso es cómo se administra, no importa, digamos.
La hiperleucocitosis que genera, digamos, estos citodiferenciadores, generan esto como reacción adversa, que es lo que les decía, la hiperleucocitosis. Van a requerir del monitoreo de electrocardiograma y medición de electrolitos con magnesio y fósforo y potasio, porque generan prolongación del QT. Y después, bueno, el atra, como es derivado de la vitamina A, genera sequedad de piel, dolores óseos, dolores musculares, puede generar pseudotumor cerebris. Y el ato tiene más reacciones de náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, neuropatía. Obviamente que en los casos extremos pueden tener torsade point y bueno, y arritmias graves. Nosotros la paciente que tuvimos tuvo bastantes complicaciones cardiológicas. El síndrome de diferenciación se debe sospechar en un paciente que está haciendo tratamiento con ato y atra y empieza principalmente con aumento de glóbulos blancos y aumento de peso. Puede tener fiebre, distrés respiratorio, aumento de peso, edema, derrame pleural, derrame pericárdico, fallo renal. Esto en los casos más severos, pero uno debería pesarlo todos los días frente a un aumento de más del 20% del peso, empezar un tratamiento. ¿El tratamiento cuál es? El corticoide. Se empieza a dar dexametasona hasta que desaparezcan los síntomas. Y se les da a estos pacientes profilaxis, o sea, antes de que tengan los síntomas empiezan con deltisona a dosis bajita hasta el día 14, que es donde más riesgo tienen de hacer esta diferenciación. Y de esta nada más. ¿Bien? ¿Están todos dormidos o no? No. Vamos a la otra. Preguntas, díganme si quieren lo que quieran. No les no. No, yo me acuerdo de esa niña porque la tuvimos ahí en Onco, le hacíamos electro. Claro, el electro es por eso en Yo le realidad. había dicho a los chicos porque el niño me había dicho que no me diferenciación y hablamos de los síntomas por si pasaban algo. Ajá. Porque en general son chicos que los ves recontraenteros a distinto de los otros. ¿Viste? Lo ves, no tienen nada, pero la medicación te lo genera. ¿Te acordás? Sí. Sí, sangramos. Este lo saco acá, ¿no? Para esta. Con frío. Creo que ahí estoy bien. La hemocomponentes. La E como componente fácil, porque no tengo mucho. Entero si quieres por sí. ¿Este? Tiene como una- Sí, después empiezo a tocar así. No sé si estoy haciendo así. ¿No se ve? No estoy así, ¿viste? Bueno, y esta Gonza me decía dar un poquito de transfusiones y eso no es mi área en realidad porque hay especialistas en hemoterapia, pero más o menos lo que nos sirve o compete a la hematología los podemos hablar, digamos. Los hemocomponentes son productos que uno a uno son obtenidos a partir de la sangre total por medio de procesos físicos que son la centrifugación, luego la congelación y luego la descongelación. La sangre total, luego de sufrir el procedimiento de centrifugación, nos permite realizar el fraccionamiento de los distintos hemocomponentes. Dentro de la sangre tenemos distintas utilidades, que tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. De todos esos nosotros vamos a sacar los productos que son los que solicitamos, digamos. El fraccionamiento puede ser de manera manual, con unas máquinas que van, digamos, sí, de manera manual, digamos, automatizada o por aféresis. Acá contamos con los 3 métodos, digamos, que está bueno eso porque te permite aprovechar más los productos, digamos. Los hemocomponentes de sangre son los glóbulos rojos, lo que vamos a tener para la utilización, digamos, el plasma fresco congelado, las plaquetas y los crioprecipitados. En el fraccionamiento de la sangre total lo primero que se hace es una centrifugación y sacar por un lado los glóbulos rojos, por otro lado las plaquetas y por el otro lado el plasma, que el plasma de ahí se divide en los crioprecipitados. El plasma se manda a la industria para hacer albúmina, para hacer factor 8 comercial y para hacer inmunoglobulinas. Por eso viste que nosotros recibimos las inmunoglobulinas que dicen que son tan caras de Córdoba, las hacen a partir de plasma, o sea, y después hay comerciales, ¿sí? Estos serían lo que nosotros llamamos hemoderivados y estos serían lo que llamamos hemocomponentes. Los glóbulos rojos, cada bolsa, esto más o menos como es lo más útil, digamos, me pareció poner, los glóbulos rojos, cada bolsa tiene entre 200 a 300 mililitros, ¿sí? Que va a depender un poco del volumen que se extrae, de la conservación, no importa los conservantes, esto no nos importa a nosotros. Y la dosis por paciente es 10 mililitros por kilo de paciente, por kilo. Sí, obviamente es toda una cosa lógica, digamos, si el paciente pesa 18 kilos y vos le pedís 180 mililitros, le van a pasar lo que tiene la bolsa, porque no la van a tirar y no le van a hacer sobrecarga con eso. Por eso a veces lo medio que lo redondeamos o para abajo o para arriba.
Si el paciente pesa 45 kilos, por ahí con una unidad que te va a dar entre 250 y 300 está bien, y después se lo vuelve a controlar y se lo vuelve a transfundir, ¿sí? Pero uno debería en la orden ponerle el peso exacto de kilo, y después eso ellos en general en hemoterapia lo rigen ellos, lo controlan ellos, ¿sí? Lo más importante es aclarar cuando el paciente tiene algún riesgo de sobrecarga, por ejemplo en los bebés muy chiquitos que están con dificultad respiratoria, por ahí sí 10 mililitros hace la diferencia. Según los grupos sanguíneos, ¿cómo es la transfusión que deben recibir? Bueno, el paciente con grupo 0 puede recibir sangre 0, eso quiere decir que dentro de su pared, o sea, en la pared del glóbulo rojo tiene todas defensas contra el resto de los glóbulos rojos, o sea, tiene defensas contra el grupo A, contra el grupo B y contra el grupo AB, entonces por eso solamente puede recibir 0. El grupo A tiene defensas contra el grupo B y contra el grupo AB, entonces puede recibir grupo A y puede recibir grupo 0. ¿Sí? Y el grupo B, bueno, esto no se los voy a decir porque ya más o menos lo saben, pero uno para pensarlo es el grupo que tiene defensa contra el resto, o sea que puede recibir el 0 y puede recibir el del mismo grupo, ¿sí? Y el grupo, después otra cosa importante es el grupo RH del paciente, que puede ser positivo y negativo. Esto es como más específico de hemoterapia, pero el RH nos habla solamente o sea, dentro del RH nosotros tenemos 3 grupos, lo que se llama C grande, D grande y E grande, que son 3 antígenos, digamos. Y solamente el positivo o negativo te habla del D. O sea, cuando te hace positivo quiere decir que el D vos lo tenés positivo o que no lo tenés. Pero a veces los pacientes tienen lo que se llama incompatibilidad de subgrupo, porque eso por ahí lo ven mucho en las interconsultas que me hacen ponerle pacientes neo que son A positivo y su mamá es A positiva, pero el positivo quiere decir que tiene el D grande en su antígeno, pero cuando se le hace lo que se llama el estudio inmunohematológico, que es ver esos 3 tipos, tiene alguna de esas letras distinta a la de su mamá. Él tiene una grande, por ejemplo una E grande, y la mamá tiene una E chica, entonces desarrolló un anticuerpo contra ese otro. Y si bien uno puede decir, no, un paciente RH positivo es A positivo, no tiene incompatibilidad. No se queden con eso porque sí puede tener incompatibilidad, lo que se llama incompatibilidad de subgrupo, ¿sí? Eso cuando uno tiene esa sospecha que un bebé chiquito que viene con la anemia hemolítica, que está amarillo y que tiene isogrupo, isofactor, hecho en un buen lugar, debe pedir a hemoterapia que le hagan un estudio inmunohematológico, ¿sí? Que eso lo pueden pedir en cualquier lugar, digamos, y eso ahí te especifican bien si tiene alguna incompatibilidad de esos subgrupos. De rutina no se hace, salvo que el paciente tenga que transfundir. Si el paciente tiene que transfundir en la neo, se hace, porque tienen que buscar isogrupo, isofactor y ampliado, lo que se llama panel ampliado, porque si vos le transfundís con una cosa de esa chiquita incompatible, le haces hemólisis, ¿sí? Pero un chico grande que viene a transfundir no le hacen, porque la incompatibilidad es el materno-fetal, digamos, ¿sí? Bueno, esto más o menos les puse es de una guía de un libro de oncología, en realidad, de las condiciones de transfusión basadas en el paciente oncológico, pero que igual sirven, digamos, porque la verdad que las indicaciones de transfusión son muy variables según la condición clínica del paciente, pero más o menos nos mantenemos en esto, en que un paciente estable, asintomático, bueno, acá dice inminente recuperación de médula ósea porque está hablando del paciente oncológico, pero si está un paciente estable, asintomático, con menos de 7 de hemoglobina, hay que transfundirlo, digamos, ¿sí? Si está con más de 7 de hemoglobina, obviamente que no. Si tiene cambios en sus signos vitales, bueno, hay hipotensión, taquicardia, es lo que yo por ahí les pongo en la sala, valorar según la clínica, porque a mí no me importa si el paciente tiene 9 de hemoglobina y está con 160 de cardíaca y 60 de respiratoria, y transfundirlo, porque le va a ayudar un poco, digamos, no lo vas a intoxicar. Uno siempre trata de transfundir lo menos posible, para nosotros no está bueno transfundirlo, pero que el paciente esté con una intercurrencia infecciosa, lo va a hacer demandar más oxígeno, o sea que eso entre 8 y 10, y sí, no nadie les va a decir que está mal, digamos, ¿eh? Que está acá requerimiento de oxígeno, fatiga, bueno, es más o menos todo lo mismo, ¿sí? Para digamos, cuando el paciente tenga requerimiento. Una anemia crónica en la infancia, y ahí ya es más discutible, porque yo tengo pacientes que vienen con 7 de hemoglobina con una anemia crónica y que no se transfunden porque no reciben hierro, les das hierro y aumentan, ¿sí? Después, las plaquetas, tenemos 2 tipos de productos. El que viene de un donante, o sea que
quiere decir que te sacan sangre a vos para darle plaquetas a una paciente, solamente pueden hacer una bolsita de plaquetas, y la bolsita máximo es una unidad de plaquetas, ¿sí? Que nosotros habitualmente pedimos una unidad cada 10 kilos, o sea que un paciente que tiene 40 kilos necesita 4 donantes para hacerse una transfusión de plaquetas, ¿sí? Y esa es la que tiene, la que pone acá, como que tiene 0,5 por 1 por 10 a la 11 plaquetas en volumen, no importa, digamos, pero el volumen son 50, 70 mililitros. Y la plaqueta de aféresis, que contiene 5 veces más de plaquetas, con un volumen total de 250, por eso a veces se saca, equivale a 6 a 10 unidades de plaquetas de donante, o sea que con una aféresis, por eso están tan contentos en la hemoterapia con la máquina, porque con una unidad de aféresis que te sacan a una sola persona, hacen 10 bolsas de donación, entonces imagínate que le pueden donar a 3 pacientes a la vez, se aprovecha muchísimo más. Independientemente del método de obtención, se almacenan a 20 grados, a 24 en un sistema de agitación continua, y duran máximo 5 días o 7 días si se cuenta con un sistema de detección de crecimiento bacteriano. O sea, no duran nada las plaquetas, por eso necesitamos donantes de sangre. Es lo que más se necesita, ¿sí? Los glóbulos rojos duran mucho más. La dosis es 1 unidad cada 10 kilos de peso del paciente. Renato, te consulto, la radiación de plaquetas, porque Sí. a veces pasa que en la guardia no quieren y se... En realidad, la irradiación es para todo lo que es el CMV, ¿sí? Uno esperaría que nuestros pacientes, la mayoría son CMV positivo, IgG por la edad, digamos, los más chiquitos por ahí te puede tocar un CMV negativo, pero la mayoría de la población es IgG positivo. Y si tienen, digamos, uno lo que evita es que si el paciente llega a trasplante, llegue con CMV negativo, porque después eso te da mucho lío en la enfermedad injerto contra huésped, o se te reactiva el CMV. Entonces uno debería cuidar al paciente de que se agarre cualquier cosa, ¿sí? Siempre intentamos de que sean irradiadas y filtradas, ¿sí? Pero bueno, a veces la irradiación, si es urgencia, no importa, digamos, ¿sí? Importa más que no sangre. Pero habitualmente siempre eso de hemoterapia avisan, porque las irradiaciones son los lunes, los miércoles y los viernes a las 5 de la tarde. Entonces el lunes a la mañana no tienen plaqueta. Tenemos plaquetas pero sin irradiar. ¿Eso cómo la respondes? Si no es una urgencia, o sea, si el paciente no está sangrando, podría esperar. El tema que también yo me planteo, si el paciente sangra a las 3 de la tarde porque yo no le pasé las plaquetas, no sé dónde es la urgencia, digamos. Por eso nosotros por ahí les decimos hemoterapia, traten de tener, o del viernes ya prever que para el lunes vas a necesitar plaquetas a la mañana. ¿Qué pasa en los neos, por ejemplo? ¿Cómo es? No, en los neos se hace 10 mililitros por kilo. La unidad tiene 50, ¿sí? Se da menos, ¿sí? No lo puse acá, pero ya son... la sala de un mes, No, ya se hace sí, ya se hace. Y el volumen no es mucho, porque son 50 mililitros, ¿sí? Pero ya se hace la unidad entera. Bueno, esto más o menos les puse las indicaciones de transfusión de plaquetas. Siempre, o sea, como ustedes para la guardia o para la urgencia, menos de 20.000 plaquetas se transfunden, que es lo estándar, digamos, ¿sí? Si lo llaman por fiebre en un paciente que tenía ayer 20.000 plaquetas y hoy no tiene control y está con fiebre, y transfúndanle plaquetas, porque hoy va a tener menos, porque con la fiebre va a consumir plaquetas, ¿sí? Eso nadie les va a decir que está mal, digamos, yo por las dudas, digamos, porque lo voy a tener que decir yo, digamos, transfundan. Yo prefiero que transfunden y no que sangren, digamos. En un paciente estable, asintomático, con inminente recuperación, menos de 10.000. Habitualmente se trata de mantener menos transfusiones, porque uno con las transfusiones lo que hace es darle anticuerpos al paciente, que son las alboinmunizaciones, y que después eso te juega en contra también para el trasplante. Entonces uno esperaría que con menos de 10.000, si el paciente ya está, por ejemplo, en salida, podría no transfundirlo. Podrías esperarlo. En las aplasias medulares se trata de transfundir menos, o sea que deberíamos idealmente transfundir también con menos de 10.000. En una punción lumbar de diagnóstico el nivel debería ser más elevado, entre 50 y 100, porque el paciente tiene más riesgo de sangrado. En las subsecuentes PL con menos de 20.000 deberíamos transfundirlo, ¿sí? Para un aspirado de médula no está indicado transfusión de plaquetas, que muchas veces al debut, ¿viste? Todos vienen con plaquetas bajas y los punzamos igual. Para cirugías menores, menos de 50.000 plaquetas transfundirlo. Cirugías mayores, menos de 100.000 plaquetas. El catéter es una cirugía menor, o sea que podría entrar hasta con 50.000 plaquetas, que a veces nos piden que tenga 100.000 plaquetas, ¿sí? Más de 10, por ejemplo. Y no está, eso no existe en ningún lado. Pero bueno, yo ya lo he charlado eso con los anestesistas igual, y depende del anestesista, porque también en las urgencias te lo entran a hacerle procedimientos, digamos, con menos, ¿sí? Sangrados mayores, obviamente, con menos de 100.000 plaquetas se transfunde. Fiebre, con menos de 20.000 plaquetas.
Esto no sé qué es APL. La leucemia promielocítica, con menos de 50.000, que es lo que ya hablamos. Los bebitos, bueno, los bebés son un campo aparte, todo la neo, esto está hecho solo para oncología, pero todo lo que es neo, habitualmente tienen lo que se llaman plaquetopenias o tempranas o tardías, que son los primeros 5 días, que tienen unas causas. Las causas son en general causa materna fetal, y mayores de 5 días que son causas infecciosas. Así es a rajatabla, digamos, pero el 90% de las interconsultas de neo son recién nacido pretérmino, RCIU, membrana rota, séptico, todas son así, digamos, y te consultan con 30.000 plaquetas. Tienen que transfundir plaquetas, porque no lo va a regenerar entre la sepsis, la prematurez. O sea, hay que mantenerlo por lo menos, si el neo está ventilado, en 50.000 plaquetas. Y con coagulopatía con menos de 50.000. El plasma fresco congelado es aquel componente obtenido de un donante único a partir de una unidad de sangre mediante aféresis tras la separación de los glóbulos rojos, congelado en las horas siguientes a la extracción para asegurar un correcto mantenimiento de los factores lábiles de coagulación. El plasma nos provee todos los factores que están dando vuelta, digamos, ¿sí? Sobre todo para procesos sépticos, digamos, donde hay coagulopatía. Actúa como un fuente de los factores de coagulación, no debe utilizarse como expansor de volemia ni como fuente nutricional o de inmunoglobulina. El plasma fresco contiene proteínas plasmáticas, incluyendo todos los factores de coagulación, además de altos niveles en factores lábiles como son el 5 y el 8. En promedio, la unidad es más o menos como la de los glóbulos rojos, entre 200 a 250 mililitros. Si es por aféresis, pueden tener más. Se conserva a menos 30 grados, que ya le dijimos que se frizaba y después se desfrizaba, y la dosis también es de 10 a 20 mililitros por kilo de paciente, ¿sí? O sea que un paciente que le hacen un coagulograma y le da todos los factores bajos de coagulación tiene indicación de plasma, porque no le vamos a transfundir factores de otra manera. Esto para terapia, sobre todo, que son los que transfunden. Y los grupos sanguíneos del plasma son los mismos que la sangre, ¿sí? Todos los componentes de la sangre le hacen los mismos antígenos, digamos, ¿sí? Y después el otro componente que solemos pedir son los crioprecipitados, que es un concentrado de las proteínas plasmáticas de alto peso molecular que precipitan en frío, rico en factor 8, sobre todo fibrinógeno, porque el plasma no tiene tanto fibrinógeno, entonces cuando los pacientes tienen fibrinógeno bajo uno debería darle crioginoplasma, factor 13, fibronectina y factor de von Willebrand. Se obtiene mediante descongelación. Bueno, esto no me importa. Y el crioprecipitado debe contener 80 unidades de factor 8 y 150 de fibrinógeno por unidad, que eso se mide, digamos, ¿sí? Pero los crioprecipitados son también a 10 mililitros por kilo, ¿sí? La composición, que tiene alto nivel de factor 8 y alto nivel de fibrinógeno. La función es la reposición del fibrinógeno y del factor 8 y una unidad cada 10 kilos de paciente. Por 10 mililitros kilo. Nada más. Nada, ni una. Los agarré cansados. No, y la premedicación, yo hoy lo hablaba con ella, que le decía, en realidad la premedicación no está establecida de base en todos los. Uno podría de inicio no premedicar en un paciente. Yo ahora tengo una nena con una promielo en el sanatorio, el niño que va a 15 días de tratamiento, 6 transfusiones y nunca premedicó. O sea, no se debería premedicar, pero es como que ya está instaurado que hay que premedicar, porque en realidad hacen reacción a todos estos anticuerpos de los glóbulos rojos o de las plaquetas. Y si está todo bien, a veces no hacen reacción y zafamos de hacerle hidro, Benadryl, ¿con cuánto tiempo? En algún momento la va a hacer la reacción, porque después de tanta transfusión, pero viste, no está estipulado como regla transfundirlo, pero ya está medio instaurado eso. ¿Y las dosis por ahí creo que... Y nosotros usamos Benadryl para 10 a 1 por kilo, así, y hidro a 10 por kilo. Pero nosotros la usábamos a 1. ¿A 1 cuánto? 1 y 1. Una la hidro y una la IFE. Y en Oncol más la usamos a 10, pero como que siempre quedó así estipulado y nunca claro. Eso no hay problema, digamos, eso está como se puede cambiar, digamos, la verdad que no estudio eso, no tengo idea si hay más estudio quedando menos, le podés dar lo que quieras. Claro. Sí. Y de hecho a mí me dan pacientes de 40 kilos y yo no le hago Benadryl 40 miligramos, le hago Benadryl 20 o Benadryl 10, porque me parece una barbaridad, sale 4 ampollas de Benadryl cuando ni siquiera capaz de te hacer reacción. O sea, ¿Y cuánto tiempo antes se medicamos? Y por lo menos media hora, 1 hora antes. Sí. No, no tengo una estadística, pero capaz que me digo, ¿viste que siempre se dice que en Entre Ríos
Sí. ¿Eso es real o no es así? No te podría responder ahora. Yo creo que no, o sea, creo. Las estadísticas dicen que no. Pues las últimas estadísticas son viejas, son del 2000. En la clase como que no era ¿Viste? Y Florencia Moreno, que fue la que dio la clase, también dijo lo mismo. O sea, son los registros hasta 2012. De 2012 en adelante no hay registro específico, digamos, ¿sí? Okay. Yo estoy terminando de hacer el registro de los últimos años para ver, digamos. Para ver si es real. La verdad es que en proporción, yo ahora ya va a ser 4 años que estoy. De los 4 años, más o menos por año entran la misma cantidad de pacientes. No es que entran más, digamos. Pero bueno, tampoco tengo como para decir segura. Bueno, perfecto. Muy bien.